En el marco de la novena edición del Día del Patrimonio de Nuevo León, te proponemos una videosemblanza sobre Genaro Garza García. Tenemos 5 razones para proponerte que conozcas un poco más sobre este personaje. Porque fue uno de nuestros gobernadores. Porque apoyó la educación, la economía y la cultura en el Estado. Porque prefirió la dignidad ante el poder. Porque eligió la familia frente a la política y porque su trayectoria de vida nos enseña diversas y grandes lecciones. Hay 8 fechas clave en la vida de Genaro Garza García. 1837, su fecha de nacimiento. 1864, cuando se recibe de abogado. 1867, cuando ejerce por primera vez como legislador. 1871, cuando es nombrado gobernador interino. 1876, cuando el Congreso lo nombra benemérito del Estado. 1882, cuando la hacienda de San Pedro de los Nogales es elevada a villa con el nombre de San Pedro Garza García. 1885, cuando se aleja de la vida pública, y 1904, cuando muere a los 66 años. Dicen que decepcionado porque Porfirio Díaz no lo recibió en Palacio Nacional cuando intentaba una audiencia ante la decisión del presidente de nombrar a otro en su lugar como gobernador, Garza García se retiró de la vida pública y no quiso retomar la amistad. Dicen que no leyó ninguna de las cartas que le envió Porfirio Díaz y que así como llegaron, tal cual, fueron devueltas al remitente. Dicen que alguna vez el tren se detuvo en García, pero don Genaro no quiso entrevistarse con el hombre más poderoso de México. Esto es parte de su historia. Bueno, licenciado Genaro Garza García, primero hay que señalar licenciado, es decir, abogado de los primeros gobernadores con título universitario. En el siglo XIX yo creo que no contamos una decena de gobernadores que teniendo un título universitario gobernaron la entidad. Otro elemento que rescataría, Garza García, apellidos totalmente nuevoleoneses, totalmente norestenses, lo que lo hace un gobernador típicamente nuevoleonés, eso él como persona. Porque es un individuo que viene a estudiar desde su natal García, Nuevo León, que en aquel tiempo se le llamó Pesquería Grande, hace sus estudios, viene acá al Colegio Civil, y adelantito de él iba su primo Canuto García, que están muy ligados, y cosa increíble, se titula o sale primero de leyes Genaro Garza García. Y a las 3 veces sale su primo Canuto, y lo menciono porque don Canuto también fue gobernador del estado de Nuevo León. Hola, yo soy Liliana Nerio Sepúlveda, vivo en Villa de García y he trabajado en el sector educativo durante muchos años. Yo soy bisnieta del licenciado Genaro Garza García, oriundo de Villa de García, antes conocido como Estancia de la Pesquería Grande. Mi bisabuelo fue un hombre muy importante durante el periodo en que estuvo activo en la vida pública y política. Nos sentimos muy orgullosos de él por todos los logros, aunque no, por supuesto que no lo conocimos, pero tengo el privilegio de tener parte de su biblioteca personal aquí en resguardo, en esta biblioteca que tenemos acá arriba en el Tapanco, así lo conocemos nosotros, que es como un segundo piso que tiene la casa. Mi nombre es Arnoldo Nerio García y me dedico a temas culturales particularmente relacionados con la música. Mi oficio es ser musicólogo, trabajo en la Universidad de Monterrey, estoy a cargo del área de difusión cultural y mi nexo con la figura de don Genaro Garza García es interesante, para mí es importante. Él es mi tatarabuelo, él fue el abuelo de mi abuela paterna y para mí siempre ha sido una figura que ha estado presente de maneras directas o indirectas
Recuerdo siendo niño haber visto muy frecuentemente en la casa de mi abuela paterna, María Luisa, los retratos de don Genaro Garza García y su esposa Mariana Fernández. Y bueno, pues eso ya causaba una cierta impresión porque son los retratos del siglo XIX y estaban colocados además al lado de una gran cantidad de libros que la mayor parte habían pertenecido a don Genaro. Entonces, don Genaro Garza García, como ancestro mío, se impone como una figura ejemplar. Hay dos hechos que se pueden señalar hasta cierto punto negativos en la administración de Garza García. Uno, el fusilar a Julián Quiroga por injerencia e instancia de Jerónimo Treviño. Julián Quiroga fue el brazo armado, uno de los brazos armados de Santiago Vidaurri y que había traicionado a la patria, porque hay que decirlo, Julián Quiroga se plegó a los franceses en la intervención francesa, pero había algunos disensos con él en función de que Julián Quiroga era un tipo bronco, alebrestado, había mandado fusilar en Coahuila al licenciado Felicito Villarreal, que era muy conocido aquí, y amigo de Jerónimo Treviño. Entonces aprovecharon a quitárselo de encima del escenario político y es fusilado, acusado de este asesinato y de otros desmanes que hacía Julián Quiroga. Y lo otro fue en un pronunciamiento de Jerónimo Treviño en contra de Benito Juárez, que lo apoyó Genaro Garza García, pues manda a citar a los incipientes industriales y le dice: aquí van a pagar una cuota para la cuestión de comprar armamento, equipar al ejército en contra de Juárez. Pero en este momento pues, no fue bien visto por los incipientes industriales y empresarios, y sin embargo ya no supe si sí, porque no he encontrado documentos que lo justifiquen, si sí les quitó el dinero, si se lo dieron, porque cambiaban los acontecimientos políticos en ese sentido. Estamos hablando de 1860, la década de los 60 del siglo XIX, la disputa fuerte entre conservadores liberales y luego, una vez extintos los conservadores, la pugna que se va a dar entre liberales. Es decir, Juárez triunfa frente al conservadurismo de Maximiliano y se levanta en armas contra Juárez Porfirio Díaz. Recordemos la rebelión de la Noria. ¿Por qué a este parangón? Porque ahí es donde entra Genaro Garza García. Era un porfirista neto, un porfirista consumado. Esto no quiere decir que sea un conservador, quiere decir que era seguidor del pensamiento liberal más centralista, del pensamiento liberal más cercano a la monarquía. Este tema de liberales y conservadores nos lleva a los masones y a todas esas disputas de época. Yo quiero señalar que hablamos de liberales y hablamos de Vidaurri, luego hablamos de antiliberales y hablamos de Vidaurri. Bueno, Genaro Garza García es un liberal que se va a mantener siempre congruente en la línea porfirista. Se la juega el plan de la Noria, salen derrotados, de ahí él sale de Nuevo León, regresará cuando Porfirio Díaz triunfa en la presidencia, que eso hay que señalarlo. Porfirio Díaz le cumple al amigo, le asigna la gubernatura, le designa como gobernador y podremos decir que ganan las elecciones, pero recordemos que es una etapa en donde los triunfos electorales y los triunfos por designación estaban palomeados por Porfirio Díaz. El licenciado Genaro Garza García pues se distinguió mucho en su vida pública y política. Y a modo de anécdota, si es posible, los libros de historia pues cuentan que, aunque era muy amigo del general Porfirio Díaz, camaradas políticos, en algún momento tuvieron algún desencuentro y entonces el licenciado se retiró de la vida pública y política y se vino a vivir a Villa de García, su casa, y no volvió a participar jamás en ninguna de las actividades políticas a las que fue invitado. De hecho, el licenciado Porfirio Díaz le mandaba muchas cartas y mismas que mi bisabuelo se las regresó sin abrir. Preocupado por la cuestión legislativa,
actualiza los códigos civil, penal, pone gente que los estudie, los que en aquel tiempo se llamaba Distrito Federal, y van a armonizarlos y ponerlos en marcha aquí en Nuevo León. Es un personaje preocupado por todas las acciones jurídicas que beneficiaran a los nuevoleoneses y sobre todo también poner ese orden tan necesario, ¿no? Tal es el caso que en 1878 reforma y vamos a decir crea una quinta constitución sin que se reconozca como tal, porque es una reforma en la Constitución de 1874. En 1874, Mariano Escobedo, crea o reforma la Constitución para lograr la cuarta Constitución del Estado de Nuevo León. Y en 1878, don Genaro Garza García, que era un excelente jurista, la reforma para crear una nueva Constitución apegada a la Constitución Federal de Porfirio Díaz. Genaro Garza García vivió en un periodo muy importante para el Estado de Nuevo León de crecimiento económico, de desarrollo, entre esas décadas esa década más bien de 1875 al 85, en que él fue gobernador constitucional en un par de ocasiones, interino en otras. Hubo algunos aspectos de su mandato que fueron particularmente impactantes para el desarrollo económico. Una de las grandes acciones benéficas de don Genaro, pues bueno, fue la llegada del ferrocarril a Monterrey en 1882. Estando él de gobernador, claro, ahí intervienen capitales extranjeros y demás, pero se va a comunicar Monterrey con Laredo y con San Antonio, y esto va a ser el punto de partida de muchas de las actividades comerciales e industriales de Nuevo León. Ya las había aquí en Nuevo León, pero con el ferrocarril se va a venir un boom enorme, porque te puedes trasladar fácilmente ya en estos caminos sinuosos, malos, que en tiempo de lluvias a veces tardabas 3 días o más en llegar a Laredo, en ir a Matamoros significaba 3 días normales o 10 días en época de lluvias. Entonces ya con el ferrocarril, pues ya eso toma otra dimensión. El tercer elemento, el desarrollo económico. Somos muy dados a decir que el desarrollo lo implementa Bernardo Reyes. Creo que Bernardo Reyes vino a cosechar lo que sembró Genaro Garza García. Durante las gestiones como gobernador constitucional de don Genaro Garza García se destacan para mí varios aspectos, pero entre ellos uno de los más importantes fue su afán por promover la educación. La primer biblioteca pública en la entidad es establecida por Genaro Garza García. Antes de esa había solamente la biblioteca del seminario. Él fue un gran impulsor de la cultura en Nuevo León a través de el establecimiento de la biblioteca pública, el colegio civil, increíblemente. Va a partir lo que es el colegio civil y saca de ahí la escuela de leyes, la escuela de medicina, que están englobados en el colegio civil. Ya les da sus categorías, una especie de facultades universitarias, pero el colegio civil hace sucursales de este colegio civil que se impartía desde la secundaria y la preparatoria, y estas sucursales las hay en Marina, hay en Cadereyta, hay en Linares, lógicamente en García, en Galeana. Eso es maravilloso lo que hizo don Genaro, llevándole la educación secundaria a estos cabeceras municipales, y que además de otros pueblos los muchachos se trasladaban a estas sucursales del colegio civil. En agosto de 1878 publica en el periódico oficial los reglamentos donde se independizan de colegio civil la escuela de abogados y la escuela de medicina. Datos curiosos, por ejemplo, en la escuela de abogados pone reglamentos, materias, los años, 6 años para cursarla, y en medicina el reglamento establecía médicos y farmacéuticos y señalaba algo que luego habría que revisar:
los médicos tenían que ser titulados para impartir cátedra. Estamos hablando de un reglamento de avanzada. Colegio Civil lo designa para secundaria y preparatoria. ¿Cuál es otro gran aporte en materia de educación? Por lo pronto, ya está avisorando la independencia y la autonomía de la educación superior más relevante: derecho, medicina. Por el otro lado, la educación media básica. Bueno, eso es un gobierno de avanzada en materia de educación, un gobierno que le apostaba a la educación. Pues mi bisabuelo, una vez que se retiró de la vida pública y se vino a vivir a Villa de García, tuvo mucho en qué entretenerse. Primeramente, cuenta la historia que, como era un asiduo lector, le gustaba mucho leer y se sentaba junto a la ventana de su biblioteca para leer sus libros. Pero también se mantuvo muy activo. Iba a caballo, no sé cuántas veces por semana, a visitar sus haciendas o sus ranchos que tenía cerca de Icamole, y uno que está más lejos que se llama El Cuervo, o se llamaba en aquel entonces El Cuervo. Y también participó en las asambleas de accionistas de agua que había en Santa Catarina, igual que aquí en Villa de García. Pues ahora nos encontramos en el jardín de los helechos, así le llamo yo. Este jardín formó parte de la propiedad original del licenciado Genaro Garza García, que era una extensión muy grande. Entonces, mi mamá y su hermano lo que hicieron fue también heredarlo, y entonces nosotros estamos afortunadamente en esta área donde construimos nuestras casas y ahora pues son jardines. Don Genaro Garza García fue uno de los gobernadores más importantes que ha tenido este estado, uno de los grandes gobernadores que ha tenido este estado, porque como bien sabemos, hemos tenido unos excelentes gobernadores, otros muy buenos, otros buenos y otros pésimos gobernantes, más en el siglo XX, XXI, que les ha dado por irse por otros caminos, ¿no? Era un hombre de libros para mí, era un señor que leía mucho seguramente, que tenía una gran cantidad de libros muy interesantes, parte de la cual fue donada a la preparatoria, que en ese momento existía, y bueno, pues eso es uno de los aspectos más impactantes para mí, que me sirven como ejemplo. Es otro motivo para sentirnos muy orgullosos de nuestros antepasados. El municipio de San Pedro se llama San Pedro Garza García en honor al licenciado Genaro Garza García. Y de hecho hay una calle muy importante en San Pedro que se llama Genaro Garza García. Además, su abuelo, que fue el licenciado Joaquín García, también originario de esta villa, debe su nombre, Villa de García, a Joaquín García. Y algo también muy importante es la capilla del Santo Cristo de la Agonía. Joaquín García la mandó construir, y parte de la historia dice que de su propio pecunio. Genaro Garza García es uno de los grandes prohombres nuevoleoneses, ya puesto en el balance su actuación, creo que es magnífica actuación. Ahora además es un ser humano justo, honesto, no se le conoce que haya expoliado el tesoro público. Creo entonces que los nuevoleoneses, sí, por justicia, tenemos una deuda para rescatar la figura histórica del gobernador Genaro Garza García, porque siendo un nuevoleonés, habiendo hecho toda su carrera política, era un gobernador localista. Habiendo hecho toda su carrera aquí en Nuevo León, tenía una visión periférica y una visión de expansión. Creo entonces que gracias a Genaro Garza García inicia la etapa del desarrollo educativo y económico en la entidad.